Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y en esta parte de 1 Corintios 13, en los últimos versículos de 1 Corintios 13, pues vamos a ver cómo a través de las Escrituras podemos comprender que Dios tiene un tiempo para su diseño, tiene un tiempo para aquellas cosas que va formando en nosotros, digamos, y cómo su propósito más allá que las cosas sobrenaturales sean nuestro diario vivir. Realmente me refiero en cuanto a cosas visibles, externas a nuestra vida. Realmente su propósito es que el poder del Señor se manifieste en nuestras vidas dándonos una vida transformada. Podríamos decirlo de esta manera: son más importantes los frutos del Espíritu en cuanto al carácter de Cristo formándose en nosotros que los milagros, ¿sí? Es decir, aquello que es sobrenatural, vamos a ver hoy en este pasaje cómo Dios nos menciona que ciertos dones que tenían que ver con esto tenían un carácter transitorio, tenían un propósito específico, pero que aquello que debía permanecer a lo largo de la vida del creyente, a lo largo de la vida de la iglesia, todo este tiempo que nosotros pues hoy estamos viviendo, realmente era la transformación del Señor dándonos una vida que refleje a Cristo. Y estas virtudes de las cuales hablamos la semana pasada en 1 Corintios 13, pues no son otra cosa más que el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Vimos cómo Dios nos enseña en este pasaje que el amor realmente es el cumplimiento de la ley. Quiere decir que todo aquello que el Señor anhela que nosotros vivamos, solamente es posible cuando el amor del Señor está inundando nuestras vidas y cuando verdaderamente en Cristo estamos dejando que el Espíritu de Dios nos lleve a ese fruto. A través de eso, entonces, la vida del creyente se vuelve luz. Es una vida de testimonio, una vida que puede impactar a aquellos que están a su alrededor. Y básicamente vimos dos propósitos: la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir, la edificación entre creyentes, pero también el testimonio para los incrédulos, ganar a otras personas para Cristo. Y esta misión, digámoslo, ¿verdad? O comisión más bien que el Señor nos da de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no puede ser alcanzada de otra forma si no es en el poder del Espíritu de Dios. Pero ese poder del Espíritu de Dios no debe centrarse en la vida del creyente hoy en cuanto a cosas espectaculares, sino realmente en una vida de fruto, una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Todo esto manifiesta algo distinto, algo que el mundo anhela realmente, porque el mundo no puede vivir esto. Y si Cristo no lo hace una realidad en la vida del creyente, el mundo no lo va a ver. Y esto muchas veces se ve opacado, tristemente, digo tristemente hoy en día, por cosas espectaculares, que pareciera ser que son más importantes que la vida verdadera de Cristo en sus hijos. Y muchas personas se dejan llevar por aquellas cosas que de alguna forma son llamativas y dejan a un lado esa intimidad profunda con el Señor a través de la palabra, porque este es el camino que lastimosamente hoy se ha llegado a conocer generalizado como cristianismo. Pues básicamente de esto vamos a hablar hoy en nuestro pasaje de 1 Corintios 13 y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esto que hoy vamos a compartir, ¿sí? Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que hoy tú nos das de meditar en tu palabra.
Queremos rogarte, Señor, que seas tú quien a través de tu palabra abre nuestro entendimiento, Señor, y nos permite apropiar las verdades que tú nos dejaste escritas para nuestra edificación. Ayúdanos, Señor, a comprender un tema como el que hoy pues vamos a estudiar. Guíanos tú, Señor, y abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir aquello que nos dejaste en tu palabra como tu voluntad. Guíanos, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a 1 Corintios, capítulo 13 de 1 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Estos son los versículos que hoy pues vamos a estudiar y vamos a ver varios pasajes que pues nos ayudan a comprender. Dice 1 Corintios 13 desde el versículo 8 hasta el 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como estudiamos anteriormente, este capítulo 13 se encuentra en la mitad de aquello que el apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios y que realmente Dios nos está enseñando a nosotros con respecto a las cosas espirituales. Regresemos al capítulo 12, versículo 1, donde decía lo siguiente. Dice, 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vimos en su momento que esta frase, dones espirituales, en nuestra traducción está así, pero que el original simplemente dice neumática, quiere decir aquello que tiene que ver con lo espiritual, con la obra del Espíritu en la vida del creyente. La palabra dones no está ahí. No está mal decirlo, porque en el versículo, si no estoy mal, el 8, es que entonces sí aparece. No, es en el 4, ¿verdad? Que sí aparece. Pero lo que quiero hacerles ver es que tanto el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 aborda este tema. Aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual. Antes había estado hablando de las obras de la carne que habían gobernado, que estaban gobernando la vida de estos creyentes. Ahora Él les dice, no quiero que ignoren acerca de lo espiritual. Y estudiamos en su momento, en el capítulo 12, cómo Dios nos enseña que a través de la fe en Jesucristo, Él nos bautiza en el Espíritu. Vamos a tocar este tema porque me parece que es algo muy importante por lo que estamos viendo en 1 Corintios 13. ¿Por qué me parece que es algo importante? Porque hoy en día nosotros estamos rodeados de mucho cristianismo que se centra completamente en los eventos sobrenaturales, milagros, sanidades, profecías de las cosas venideras personales o particulares de la vida de las personas. Y no solamente esto, en muchos lugares incluso vemos cosas que pues no podemos pasar por alto, aunque debemos juzgar en el sentido de discernir, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Vemos cosas que no podemos pasar por alto, como pérdida de control en la vida de aquellos que reclaman estar siendo llenos o bautizados por el Espíritu. Y son experiencias que se repiten en muchas partes del mundo, no solamente en uno. ¿Y por qué es tan importante que nosotros prestemos atención a esto? Bueno, yo creo que tenemos claro lo que a través de la palabra el Señor nos ha ido enseñando, y digámoslo de esta manera, pues simplemente debemos apegarnos a lo que las Escrituras dicen y no buscar todas estas manifestaciones sobrenaturales que muchas veces no provienen de Dios. Pero yo quiero leerles un versículo, por lo cual estamos hablando de esto. 2 Corintios capítulo 11, vamos a 2 Corintios, capítulo 11, vamos a leer acá primero el versículo 3. Fíjense cómo el apóstol Pablo les decía a estos creyentes en Corinto, y se los decía precisamente porque el peligro estaba ahí, y creo que es lo mismo en nuestros días. En nuestro estudio de 1 Corintios hemos visto cómo esta iglesia es muy similar a la iglesia de nuestros días, ¿verdad? Es decir, una iglesia que carece de virtud, digámoslo, porque la vida del creyente
muchas veces es una vida carnal. Cuando digo que carece de virtud es porque carece del fruto del Espíritu. Y el creyente se limita a relacionarse con el Señor de forma correcta en cuanto a su salvación, en el mejor de los casos, pero se olvida completamente de esa intimidad con Cristo. No permanece en el Señor, la palabra de Dios no permanece en Él. Y si esto no sucede, pues no podemos llevar fruto. La carne nos desvía y el pecado nos atrapa. Es lo mismo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Pero bueno, vamos a 2 Corintios 11, versículo 3. Fíjense cómo él les escribe, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora uno podría decir, bueno, pero Pablo está escribiendo una iglesia. ¿Es posible que como la serpiente engañó a Eva, los creyentes sean engañados con la astucia del enemigo? Pues es que si no fuera posible, él no lo estaría escribiendo. Él está escribiendo esto porque el peligro era inminente. Había mucha falsificación alrededor de la vida de los corintios. Hablamos de esto cuando hablamos de la ciudad de Corinto. Había mucho paganismo. Habían sectas, digámoslo, que seguían a ciertos filósofos. Y todas las prácticas del paganismo y todas las prácticas del pensamiento humano, la filosofía griega que los gobernaba, la habían trasladado al cristianismo. Y había una gran confusión en cuanto a qué realmente provenía de Dios y qué no provenía de Dios. Y por eso Él les dice, me temo, les dice, o temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, fíjense cómo lo dice, vuestros sentidos. Aquí habla de aquello que nosotros nos mueve, de eso se trata. Aquello que nosotros percibimos, lo que vemos, lo que escuchamos, que todo esto nos lleve por el camino del engaño, está diciendo él. Y luego dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta frase, sincera fidelidad a Cristo, podría haber sido traducida fácilmente con esa sencillez y pureza hacia Cristo. Ahora, ¿cuál era entonces este peligro? Adelantémonos un poco más en el capítulo 11 de 2 Corintios y leamos acá desde el versículo 13 al 15, donde dice, porque estos, y se refiere a aquellos que estaban tratando de engañar a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él les está advirtiendo de un peligro tremendo, falsificación. La falsificación, pero que se identifica directamente con Dios. Y el peligro dentro de la vida del creyente o dentro del cristianismo es este. Si nosotros somos tratados de llevar a través de nuestros sentidos, a aceptar, pongamos un ejemplo, la adoración a Buda. ¿Será que podríamos ser arrastrados? Bueno, si estamos relacionados directamente o correctamente con Cristo, quiere decir, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos claridad de cuál es el camino, como Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pues sería difícil que alguien nos arrastrara a través de nuestros sentidos a la adoración pagana a un ser como este. Pero ¿qué pasa cuando todo gira alrededor de cosas que aparentemente tienen que ver con Jesucristo? Ahí está el peligro. Y saben, a veces tenemos una idea muy equivocada de lo que el enemigo intenta hacer. El mundo ha sido muy astuto de presentarnos a Satanás como aquel ser de piel roja, ¿verdad? Y quizá con un tridente en su mano. No, aquí nos dice el versículo, que quiero volvérselos a leer, el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es esa su característica o su apariencia ni siquiera. Él se disfraza como un ángel de luz, como un ser piadoso. Bueno, tendríamos que entrar en más detalle, pero la idea es comprender que el enemigo en su astucia nunca se va a presentar como algo deliberadamente contrario a aquello que nosotros supuestamente o realmente estamos buscando en Jesucristo. Sino lo que Él va a hacer es va a usar nuestros sentidos para desviarnos de todo esto.
Y esto definitivamente que debe llevarnos a ser cuidadosos. ¿Por qué nuevamente hablamos de esto? Porque los capítulos que estudiamos de 1 Corintios tienen que ver con lo espiritual. Y yo quisiera que fuéramos de regreso a 1 Corintios, pero el capítulo 12, y leyéramos el versículo 13. Y aquí creo yo que empezamos a entrar un poquito más en el tema. 1 Corintios 12, 13 habíamos estudiado esto ya, pero dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A ver, para no perdernos en lo que estamos tratando de ver, hay que trazar una línea, ¿verdad?, de qué estamos viendo. Lo que leímos en 1 Corintios 13, 8 es, del 8 al 13 es, que aquellas cosas que vendrían como dones sobrenaturales de revelación, lenguas, profecía, palabras de ciencia, llegaría el momento en que pasarían, pero que el amor, aquello que vimos en los primeros versículos del 1 al 8, permanecería. Quiere decir, aquellas cosas sobrenaturales que los apóstoles vivieron, irían pasando, pero el carácter de Cristo formándose en los creyentes para ser luz, permanecería. Y en este sentido es bien importante comprender lo que estamos viendo por la confusión que existe a nuestro alrededor. Generalmente cuando alguna persona se centra en enseñar lo sobrenatural, dice que este es el bautismo del Espíritu. Pero yo quiero que comprendamos, según lo que leímos en 1 Corintios 12, 13, que el Espíritu de Dios nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. Y esto significa que cuando nosotros venimos a Cristo a través de la fe, pongamos términos claros para comprender, si es que hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, cuando nacimos de nuevo, fuimos bautizados con el Espíritu de Dios. Si no, no seríamos parte del cuerpo de Cristo, no tendríamos nada en Cristo, no seríamos de Él. Vamos a Romanos capítulo 8, leamos acá en Romanos capítulo 8, versículo 9. Fíjense lo que dice. Romanos capítulo 8 en el versículo 9 nos enseña lo siguiente. Dice, Romanos 8, 9, dice acá, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simplemente debemos entender que no puede separarse, pertenecer a Cristo con haber sido bautizado con el Espíritu. Porque debemos entender que la Biblia nos enseña que el que bautiza con el Espíritu es Jesucristo. Y cuando Él viene a nuestras vidas, nos bautiza y nos sella con su Espíritu. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a leer en 2 versículos lo que podríamos llamar el doble ministerio de Jesucristo. Vamos a verlo. Juan capítulo 1. Vamos a leer primero el versículo 29, ¿sí? Juan 1, 29 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo dice, él le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la primera parte, como estamos viendo, 2 partes del ministerio de Cristo. Esta es la primera parte, Él quita el pecado. Ahora, ¿cuándo hace Él esto? Él hace esto cuando nosotros abrimos nuestro corazón y por fe le recibimos a Cristo. Es decir, cuando en arrepentimiento reconocemos nuestra necesidad de salvación. Y reconocemos que Él es el único que puede salvarnos, porque Él es el único que pagó en la cruz por nuestros pecados. Venimos a Él a través de la fe, entonces Él quita el pecado. Ahora vamos más adelante, Juan capítulo 1 siempre, versículo 33. Está hablando de Jesús, siempre es Juan el Bautista el que habla, y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, esto pasó cuando Juan le bautizó a Jesús. Dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren, no estamos en una clase de lenguaje, ¿verdad? Y yo no soy experto en griego, pero los expertos en griego coinciden todos en lo mismo.
tanto cuando dice quita el pecado como bautiza con el Espíritu, están en el mismo tiempo y aplican la acción en un momento inmediato. A ver, lo que les estoy tratando de hacer ver es que cuando nosotros venimos a Cristo, Él quita nuestro pecado. Y por eso es que tenemos salvación. Por eso es que Él nos ve como justos. No lo somos, ¿verdad? Pero su sangre cubre nuestras faltas y la culpa de nuestro pecado es borrada. Pero no solamente hace esto. No estaría completa su obra si Él no nos diera una nueva naturaleza, capaz de relacionarse con Él. Y aquí es donde esa segunda parte es necesaria y es inmediata. Nos bautiza con el Espíritu. Cuando Él hace esto, pone su Espíritu en nosotros y nos sella. Vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver cómo en este pasaje nos da el tiempo en el que esto sucede. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos enseña lo siguiente. Todo esto es para que nosotros tengamos claro que no podemos separar el venir a Cristo y el ser bautizados con el Espíritu. En la Biblia jamás van a encontrar un versículo que les diga que busquen ser bautizados por el Espíritu, porque no es esa la función. Cristo ya lo hizo si es que estamos en Cristo. Efesios capítulo 1 les decía, versículo 13, fíjense cómo habla del sello del Espíritu y el tiempo en el que el Señor hace esto. En Él también vosotros, está hablando en Cristo, el versículo 12 está hablando de Cristo, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que venimos a Cristo, abrimos nuestro corazón, creímos en el evangelio, Él nos selló. Por eso es que tampoco van a encontrar nunca un versículo en el Nuevo Testamento que diga que debemos buscar ser sellados por el Espíritu. Porque en todas las epístolas, cuando se escribe a los creyentes, se hace ver que ellos ya tienen el Espíritu. Así es que debemos aprender que cuando venimos a Cristo, Él nos dio su Espíritu. Hace en nosotros su morada. Es lo que estudiamos en 1 Corintios 6. Regresemos a 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 6 y veamos el versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Él les está afirmando. Hemos estudiado ya por varias semanas 1 Corintios, y hemos visto que esta iglesia estaba compuesta por creyentes carnales, en su gran mayoría creyentes carnales. Pero eran creyentes, y tenían el Espíritu de Dios. Él los habitaba, y esto los hacía parte del cuerpo de Cristo. Así es que debemos entender que no puede existir, no hay una separación. ¿Por qué? Porque si el Señor no nos diera su Espíritu en el momento que Él viene a nuestras vidas, en el momento que por fe le recibimos, no podríamos ser justificados. Vamos a Tito, capítulo 3, y entendamos lo siguiente. Si el Espíritu no está en nosotros, no hemos sido justificados. Pero eso significa que no estamos en Cristo, ¿verdad? Si venimos a Cristo, Él nos da su Espíritu y entonces nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos justifica? Nos ve como justos, aun cuando nosotros somos pecadores. Es una salvación por gracia y es maravillosa. Por supuesto, esto significa que nos debemos a Él, morimos cuando venimos a Cristo y nuestra vida le pertenece, quiere decir, debo vivir en santidad para el Señor. Pero leamos Tito capítulo 3 y leamos acá desde el versículo 4 al 7 de Tito 3. Esto habla de la salvación, de la justificación, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y fíjense la aclaración que hace, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quiere decir, nos salvó no porque lo alcanzamos, no porque entendimos y arreglamos, no porque obramos para algo, no nos salvó por eso. Nos salvó, como dice acá, sino por su misericordia. Misericordia es no darnos el pago que nosotros merecemos. Él tuvo misericordia de nosotros y abrió el camino de salvación. Y sigue diciendo, para entender lo que estamos estudiando, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
Y aquí está la clave, en el Espíritu Santo. Si Él no nos bautizara con el Espíritu, como lastimosamente muchos hoy en día afirman, que uno puede venir a Cristo y no estar bautizado por el Espíritu, entonces la persona no tiene justificación. Entonces no ha sido regenerada, no ha sido renovada y por lo tanto sigue perdida y va rumbo al infierno. Es decir, no se puede separar una cosa de la otra. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos con esto. Y debemos, al final, como les digo, al principio les decía, Dios nos llama a juzgar las enseñanzas de la Biblia, no en el sentido de criticarlas, sino de discernirlas. Y para esto necesitamos conocer la palabra y necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios. Así es que aquí lo dice muy claro. Sigamos leyendo el 6 y el 7, dice Tito 3, 6 y 7, el cual derramó en nosotros abundantemente, y aquí está, por Jesucristo nuestro Salvador. Como vimos antes, Él es el que bautiza con el Espíritu. Y entonces dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es que, bueno, yo creo que estos versículos nos muestran, y creo que ya leímos suficientes. Miren, hay muchos más que podríamos leer, ¿sí? Pero creo que ya podemos decir, efectivamente, cuando Cristo vino a mi vida, me bautizó con el Espíritu. Y si Él hizo esto, yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay justificación en mí, quiere decir, misericordiosamente, por gracia, Él me ve como justo. Y yo puedo entonces tener parte, como leímos en Tito, de esa vida eterna, como una herencia de aquellos que han sido justificados. Yo tengo una nueva naturaleza. Él puso su Espíritu en mí y entonces, como estamos aprendiendo en 1 Corintios, también me dio dones. ¿Qué quiere decir? Gracia. Eso significa, ¿verdad? La palabra. Quiere decir características a través de las cuales Él me quiere usar. Y aquí vamos a regresar a 1 Corintios 13, ¿sí? Vamos a volver a ver. Habíamos visto al principio, vamos a recordar los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13. Habíamos visto al principio que esta característica, este fruto más bien del Espíritu, que es el amor, manifiesta las virtudes del carácter de Cristo y que sin esto absolutamente nada del servicio a Cristo tiene sentido. Fíjense lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Él está diciendo que hay una excelencia del amor, una preeminencia del amor, de ese amor que no es otra cosa sino el fruto del Espíritu de Dios en mi vida. Porque si nosotros vemos las características, bueno, ya las estudiamos anteriormente, pero vimos que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no se envanece. Todo esto encaja perfectamente con lo que Gálatas 5 nos enseña, es el fruto del Espíritu. Así es que lo que él está diciendo es que esa virtud que Cristo pone en sus hijos, dándole su carácter, está por encima de cualquier manifestación sobrenatural. Y no debemos perderlo de vista. Porque es muy triste ver que hoy en día muchos están buscando lo sobrenatural cuando su vida personal no tiene nada que ver con Cristo. Y esto no tiene sentido. Porque si Cristo está en nuestras vidas es para hacer luz, es para transformar nuestra vida y que nosotros entonces podamos ser, como Hechos 1:8 nos da la razón por la cual nos dio su Espíritu, que podamos ser testigos de Cristo. Esa es la idea. Ahora, esto no quiere decir que no debemos o no creemos en lo sobrenatural. Por supuesto que creemos en los milagros. Lo que no creemos es en los obradores de milagros, ¿verdad? Porque el que hace milagros es el Señor. ¿Creemos que Dios puede sanar a los enfermos? Por supuesto que Dios puede sanar a los enfermos, pero no creemos en los sanadores milagrosos, porque es el Señor el que lo hace. Y todas estas son las cosas que hemos estado estudiando en 1 Corintios 12. Regresemos al versículo 8 de 1 Corintios 13 y finalmente vamos a ver lo que estos versículos dicen, ¿sí? 1 Corintios 13:8. Entonces, habiendo dicho todo esto antes, vamos a ver, dice, el amor nunca deja de ser.
Y al establecer esta primera frase del versículo, nos va a mostrar un contraste con lo siguiente. Él dice, el amor permanece, es decir, no se acaba. Cuando dice nunca deja de ser, está diciendo es eterno, va a quedar ahí para siempre. Ahora, uno podría romantizar esto, pero no hay que hacerlo, ¿verdad? Porque vimos antes que este amor no tiene nada que ver con las pasiones. Esa es otra palabra griega, eso es eros. Aquí usa la palabra ágape. Tampoco tiene nada que ver con el amor de padre o madre hacia sus hijos. Ese es fileo. Este que tenemos acá es ágape. Este es el amor que Dios produce. Ese es el que nunca deja de ser. El amor que no se mueve por lo pasional. ¿Por qué creen que hay tantos divorcios y separaciones hoy? Porque las personas se unen no por el amor verdadero que Dios produce, sino por la pasión que los mueve. Esa sí se acaba, pero el amor de Dios no se acaba. Eso es muy diferente. Así es que cuando Él dice permanece, el amor permanece, Él está hablando de todo lo que vimos antes. Quiere decir, el fruto del Espíritu. Eso es lo que permanece. Y entonces lo contrasta. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos por partes. Vamos a tomar primero, las lenguas las vamos a tratar más en el próximo estudio, en el capítulo 14. Ahí se centra específicamente en esto. Pero de todos modos dice acá, vamos a tomar primero las profecías y la ciencia. Cuando dice ciencia, es la palabra de ciencia que vimos en el capítulo 12. Regresemos a 1 Corintios 12 y leamos el versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ese es el don que está mencionando, porque usa el mismo término. Lo que quiere decir esto es que aquellos dones que venían como una revelación de Dios, dice acá, acabarían. La palabra que utiliza, y perdonen que use los términos, pero es que nos ayuda a entender, es katargeo, esa es la palabra griega, que significa que va a terminar en un momento establecido, en un momento definido. Es decir, llegaría el momento en que quedaría inactivo, inoperativo. Dicho de otra manera, ya no tendría un propósito, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar por qué esto ya no tenía un propósito. Aquí lo vamos a ir viendo en este pasaje. Pero, ¿hay hoy nuevas revelaciones? ¿Hay hoy, como vemos acá, visiones o vendrán a nuestras vidas la voluntad de Dios revelada a través de algún medio sobrenatural como la profecía o la palabra de ciencia? Si esto fuera así, entonces tendríamos que cerrar nuestras Biblias y desecharlas, porque ya no tendría sentido estudiar las Escrituras. Quisiera que nosotros entendiéramos lo grande, lo importante de un pasaje como este, que nos enseña que todo esto era en parte. ¿Por qué era en parte? Leamos el versículo 10. Fíjense el 9 y el 10 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Otra vez la palabra katargeo. Y lo que significa esto es que cuando una persona traía una profecía, y vamos al capítulo 14 para saber de qué estamos hablando, porque son cosas muy distintas a las que hoy en día se usan con estos nombres. Versículo 3 del capítulo 14 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando una persona se levantaba en la congregación y empezaba a profetizar, lo que empezaba a hacer era traer la revelación de Dios. ¿Por qué era esto necesario? Porque no podía pararse y decir, abran sus Biblias en 1 Corintios 13, porque no lo tenían. Tanto las epístolas de 1 y 2 de Corintios, como las epístolas finales, o como incluso los evangelios, el evangelio de Marcos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, probablemente no habían sido escritos. No había como ellos pudieran abrir la Biblia y conocer las enseñanzas de Jesús. Y entonces Dios usaba a los profetas. El apóstol Pablo era un profeta. Y ellos traían la revelación de Dios. Y le enseñaban a la congregación aquello que Dios anhelaba para sus vidas como el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí?
La palabra de ciencia es muy similar. Cuando estudiamos ese término dijimos que efectivamente se trataba de discernir las escrituras del Antiguo Testamento para saber aquello que Dios hoy quería que nosotros viviéramos. Todo esto era necesario, pero como dice acá, era en parte. ¿Por qué? Porque cuando una persona manifestaba la revelación de Dios, no podía revelar todo lo que Dios nos dejó escrito en el Nuevo Testamento. Es decir, miren, no sé si se han dado cuenta, pero ya llevamos 43 minutos y hemos avanzado 3 versículos. Y ya vamos a regresar al 8 otra vez. Es decir, lo que Dios nos dejó en su palabra, este canon completo de las Escrituras, es su revelación completa. Si ustedes me preguntan, ¿hay revelaciones hoy en día? Sí, están contenidas en las Escrituras. Y Dios por medio de su Espíritu las toma y nos habla, y nos enseña, y nos dirige, y nos muestra su voluntad. Tomar una revelación externa de la palabra de Dios es sumamente peligroso. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha hecho, y en la mayoría de los casos ha derivado en tremendas desviaciones de la doctrina de la palabra. Es aquí en donde nosotros debemos comprender a qué se refiere este pasaje. Ahora, esta revelación se estaba desarrollando en el primer siglo, en los días de los Corintios, y los profetas estaban trayendo entonces esa revelación de Dios según la necesidad del cuerpo de Cristo. Estas revelaciones venían contenidas entonces en mensajes que no podían transmitir todo lo que el Nuevo Testamento hoy nos revela, ¿verdad? Eso es lo que estamos afirmando. Ahora regresemos al pasaje y leamos nuevamente el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Este término, cesarán, es diferente. No es la palabra griega katargeo, es otra palabra, una palabra que sonaría pau, más o menos en nuestra fonética. Y lo que esta palabra significa es que irían poco a poco cesando por sí mismas. Es decir, ¿cuál es la gran diferencia de los dos términos que utiliza para describir ciencia y profecía y lenguas? Es que las profecías y la ciencia acabaría en un momento determinado por algo que las vendría a dejar inoperantes. Pero las lenguas no tendrían o no dependerían de algo específico, sino que poco a poco irían dejando de existir. Esa es la idea, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 14 lo vamos a ver a mucho más detalle. Solamente quisiera hacerles ver lo que al final de cuentas debemos conocer. Vamos a 1 Corintios 14, ¿sí? Y vamos a leer acá cuál era el propósito de las lenguas, ¿sí? Porque debemos entender que había un propósito y ese propósito era para el pueblo judío. Dios mismo le había dicho a Isaías que en otras lenguas les hablaría y ni aún así entenderían. Y es lo que dice acá. Vamos a leer el versículo 22, dice, aquí está el versículo, así que las lenguas son por señal. Y fíjense lo que dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas eran un testimonio a los incrédulos. Las profecías eran para edificación de los creyentes. Hoy en día, generalmente aquello que se le llama don de lenguas, que es muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver cómo, bueno, la palabra es glosa, de ahí sacamos nuestra palabra glosario, y eran palabras que tenían significado, eso significa la palabra lengua. No eran jerigonzas, llamémoslo, que no tenían ninguna distinción o ningún significado. No, eran idiomas, como en Hechos 2 sucedió. El apóstol Pedro se paró ese día de Pentecostés, empezó a predicar el evangelio y dice, partos, medos, edomitas y todos aquellos de las regiones más lejanas de Asia le escuchaban en su idioma natal. Ese era el don de lenguas. Y hace mucho tiempo que este don efectivamente no se ve como en el Nuevo Testamento sí se veía, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar mucho de esto en el capítulo 14, no me quiero salir de esto que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque en este sentido lo que el apóstol Pablo está escribiendo en el versículo 13 es que aquellos dones de revelación llegarían a su fin cuando lo perfecto viniera. Y aquí vamos a regresar al versículo, ¿verdad? Dice el versículo 10, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Y aquí hay que reconocer que hay varias interpretaciones. La teología católica, junto con la teología pentecostal, interpreta lo perfecto como el cielo. Y dicen, aquí terrenalmente hablando, nosotros no podemos conocer todo, pero cuando estemos en el cielo, ahí lo vamos a saber todo, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando del cielo, Pablo está hablando de los dones de revelación que quedarían inoperantes. Y en contraste está hablando de aquello que vendría, que sería completo, ¿verdad? Él no está hablando de la eternidad. En ninguna parte de este pasaje Él está hablando de la eternidad. Él está hablando de aquello que Dios nos daría como su revelación completa. Otras personas dicen que eso completo es el regreso de Jesucristo. Pero en ninguna otra parte de las Escrituras a Jesucristo se le llama lo perfecto, porque lo que nosotros tenemos aquí traducido, lo perfecto, es precisamente lo que el texto dice. Y en ninguna otra parte a Él se le conoce como lo perfecto. Además, debemos entender que cuando Jesucristo regrese, las revelaciones no cesarían. Es todo lo contrario. Vamos a Joel, capítulo 2 de Joel, ¿sí? Es uno de los pequeños libros que están antes de que termine el Nuevo Testamento, Daniel, Oseas, Joel. ¿A qué se refiere este pasaje? Y es bien importante que entendamos de qué está hablando. Está hablando del tiempo de tribulación, de ese tiempo en el que el Señor derramaría su juicio sobre la tierra, ese tiempo en el que las naciones serían juzgadas. Solo quiero revisar acá, porque es el versículo 28, no 8, ¿sí? Entonces el pasaje está hablando de el tiempo de tribulación, el tiempo en el que el Señor regrese y juzgue la tierra. Y dice luego el versículo 28, y después de esto, ¿después de qué? De todos los juicios que Él derrame, Él entonces vendrá y establecerá su reino. Y entonces ahí dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, el apóstol Pedro usó este pasaje para ejemplificar lo que estaba sucediendo en el día de Pentecostés. Pero en el día de Pentecostés el Espíritu no se derramó sobre toda carne. Ese día el Espíritu se derramó sobre 120 creyentes que estaban reunidos. Y desde ese momento se derrama sobre toda persona que viene a través de la fe a Jesucristo. En el tiempo en el que el Señor venga y establezca su reino, su Espíritu se derramará sobre todos aquellos que entren a ese reino, al milenio. Ahí el Espíritu se derramará sobre toda carne. Isaías capítulo 11 nos dice que como las aguas cubren el mar, así el conocimiento de Jehová cubrirá a todos. Quiere decir, absolutamente todos le conocerán. No es la realidad de nuestros días, ni tampoco fue la realidad del día de Pentecostés. Este pasaje se refiere a cuando Jesucristo regrese. ¿Y qué pasará cuando Jesucristo regrese? Sigamos leyendo el versículo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, podríamos seguir leyendo. La idea es que cuando Jesucristo regrese, no es que la profecía y la ciencia ya no estaría. Es al revés. Cuando Él regrese, nuevamente habrá profecía, palabra de ciencia y nuevas revelaciones. Es lo que dice Joel. Entonces, cuando estamos en 1 Corintios 13:8 leyendo lo perfecto, no podría significar el regreso de Cristo, porque la Biblia nos enseña que en el regreso de Cristo más bien habrían estas visiones. Lo perfecto no puede ser otra cosa más que el canon completo de las Escrituras. Regresemos al pasaje y veamos cómo esto encaja perfectamente. Dice acá, 1 Corintios capítulo 13, versículos, voy a leer otra vez desde el 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, quiere decir lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, esa revelación completa de la palabra de Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Él está contrastando la revelación parcial que venía a través de los dones con la revelación completa que viene a través de las Escrituras, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 11, él empieza a poner ejemplos, pone 2 ejemplos. El primero está en el 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre,
La frase debió haber sido traducida, mas ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño. Y lo que significa es que así como un niño pequeño no conoce muchas cosas y actúa de cierta forma gobernado por sus pasiones, por sus deseos, así aquellos creyentes que vivían en Corinto estaban viviendo. Pero habla de que cuando la revelación completa de Dios viniera, el creyente podría entonces conocer todo lo que Dios quería que conociera. Miren, lo que él está haciendo nuevamente es comparando esa revelación parcial de los dones con la revelación completa de las Escrituras. Y compara para esto, o utiliza el ejemplo de la niñez con la adultez. Y el siguiente ejemplo está en el versículo 12, cuando dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A ver, él está poniendo otro ejemplo. La ciudad de Corinto era famosa por los espejos de bronce que hacía. Entonces no es un espejo como el de nuestros días. ¿Cómo se ve una persona reflejada en un espejo de bronce? Por muy pulido que éste esté y por muy bien hecho que esté, nunca va a ver reflejado su rostro como en los espejos de hoy en día, ¿verdad? O como otra persona lo veía él. Y nuevamente él está haciendo una comparación. La revelación que venía a través de los dones era como ver el rostro en un espejo. La revelación completa que Dios nos dejó a través de las Escrituras es como verle al Señor cara a cara. Esto no habla del cielo, no habla de la venida de Cristo, habla entonces de la palabra escrita que Dios nos ha dejado, la cual es la revelación de Jesucristo. Es que así es como se presenta. Yo quisiera que fuéramos a Apocalipsis en el capítulo 1 y recordáramos cómo el Señor le dijo a Juan, o qué palabras usó, cuando le dijo que escribiera este libro, ¿sí? Vamos a leer acá, desde el versículo 3, fíjense lo que dice. Capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 3, y después vamos a regresar al 1, fíjense lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo que Juan está diciendo acá es, hay una bienaventuranza en que nosotros tengamos las Escrituras. No solamente que las tengamos, también dice que las guardemos, ¿verdad? Entonces, realmente debemos entender que es un privilegio el que Dios nos da, de tener las Escrituras. Regresemos al versículo 1 que les decía, aquí lo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo que Juan escribió es la revelación de Jesucristo. Todas las Escrituras cumplen con esto, son la revelación de Jesucristo. Debemos ser muy cuidadosos hoy con lo que nosotros vemos alrededor acerca de las palabras de profecía, porque todo aquello que viene de Dios tiene que ver con Jesucristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y entendamos acá cuál es el espíritu de la profecía. Quiere decir, el sentido de la profecía. 19, versículo 10, Apocalipsis 19, versículo 10. Es Juan el que escribe, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, tiene un ángel delante, y entonces el ángel le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando dice espíritu de la profecía, no está hablando de un espíritu, está hablando del sentido, el propósito, la motivación, la razón de ser de la profecía. ¿Cuál es? El testimonio de Jesucristo. Y no debemos salirnos de esto. Si nosotros anhelamos conocer a Jesucristo, no esperemos tener nuevas revelaciones, no esperemos ver cosas sobrenaturales. Vamos a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y si nosotros anhelamos que otros conozcan a Cristo, no pretendamos manifestarle cosas milagrosas, portentosas o sobrenaturales para la vista. Más bien manifestemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
dominio propio. Una vida que moldea el carácter de Cristo es una vida que está siendo usada por Cristo. De otra forma, nuestras vidas serían vanas si el Señor no las usa. Ya para terminar, regresemos a 1 Corintios 13 y vamos a leer acá el último versículo, el versículo 13, ¿sí? Fíjense cómo dice. Dice, 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, creo que es muy claro lo que está diciendo acá, porque lo que él está diciendo es que hay una preeminencia del amor. Y ese amor es el fruto del Espíritu producido en la vida de aquel que vive lleno del Espíritu. Antes hablamos de aquellas cosas que la Biblia nos dice que, o más bien que no nos dice que busquemos. No nos dice que busquemos ser bautizados ni sellados, porque Cristo ya lo hizo cuando le recibimos por fe. Pero sí nos dice algo. Vamos a Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5 vamos a ver que el mandato de Dios es ser llenos del Espíritu. Y cuando habla de esa llenura del Espíritu, habla básicamente de dejar que el Señor tome control de mi ser. Fíjense cómo dice 5:18 de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu traería una vida de poder. No una vida de poder para saltar sobre las bancas, una vida de poder para ser testigos de Cristo. Una vida de poder para manifestar ese fruto del amor del Señor en mi vida. Si seguimos leyendo en Efesios 5, nos vamos a dar cuenta que se manifiesta en la vida llena del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense, aquí menciona varias características. Primero habla de lo que sale de nuestras bocas, hablando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego dice, alabando al Señor. Luego dice, dando gracias siempre al Señor. Y luego dice, sometiéndonos unos a otros. Esto habla del carácter de Cristo manifestándose en mí. No habla de cosas sobrenaturales. No habla de milagros, portentos, sanidades y tantas cosas que hoy muchas veces las personas están buscando. Habla de una vida transformada, una vida que es congruente con su fe, una vida que dice seguir a Jesucristo y que efectivamente le sigue, una vida que manifiesta el amor de Cristo, pero también manifiesta la integridad y la santidad de Jesucristo. Eso es lo que dice. Y esa es una vida llena del Espíritu. No es una vida que habla, es una vida que actúa. Esa es la idea. Regresemos ya para terminar a 1 Corintios y leamos un versículo que hemos leído bastante en nuestro estudio, capítulo 4 de 1 Corintios. Vamos a leer acá el versículo 19, ¿sí? Porque el 19 y el 20. ¿Por qué de esto se trata? Fíjense, no olvidemos ellos, es que es bien directo entenderlo, porque la iglesia de Corinto era una iglesia carnal y estaba llena de dones espirituales, pero no manifestaban el amor del Señor. El carácter de Cristo en sus vidas estaba haciendo falta. Y entonces Él les dice, 19 y 20, 1 Corintios 4, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y fíjense lo que dice, y conoceré no las palabras, es decir, no lo que dicen, sino el poder de los que andan envanecidos. No voy a escuchar lo que dicen, voy a ver sus vidas. Es lo que Él está diciendo. Y luego dice el 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder, por supuesto, como lo estamos viendo, de una vida transformada. Yo puedo decir lo que sea, pero mi vida manifiesta lo que Cristo realmente está haciendo. Y eso es lo que debo buscar. Por eso es que no importa, como vimos antes, decía en el capítulo 13, no importa lo que haga, no importa que hable lenguas humanas y angélicas, no importa que tenga la fe que traslade los montes, no importa que entregue mi cuerpo para ser quemado, si no estoy viviendo con esa virtud del Espíritu de Dios en mí, su fruto manifestándose en mí, nada soy. Y vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe, quiere decir sin sentido.
Entonces lo que Dios anhela es que centremos nuestras vidas en esa búsqueda del Señor y que procuremos vivir llenos del Espíritu. Vamos a hablar un poco más de esto adelante, pero la llenura del Espíritu es la plenitud de Cristo en mí. Que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida. Que el poder del Señor transformando mi vida, alejándome del pecado y llevándome a una vida de santidad, se manifieste en mi vida. Esto trae luz y esto es lo que Dios anhela que mi vida manifieste. Pues vamos a detenernos acá en nuestro estudio de hoy. Creo que pues es bastante contenido. Les invito a que vuelvan a leer este pasaje y que de alguna manera pues busquen los versículos que vimos, ¿no? O que lo vuelvan a escuchar para que no haya dudas, ¿no? Porque vamos rápido porque llevamos bastante tiempo en 1 Corintios 12 y 13, ¿verdad? Y todavía nos falta el 14. Entonces hay que volverlo a escuchar o hay que simplemente volverlo a leer para que estas cosas vayan quedando claras. Pues vamos a hacer una oración para terminar, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy pues tú nos recuerdas que lo que estás buscando es una vida verdadera, una vida rendida a tus pies, Señor, llena de ti, en tu plenitud, que manifieste tu carácter. Ayúdanos, Padre, a comprender que esto es lo que tú realmente ves y lo que un día pues juzgarás en nosotros cuando estemos delante de ti entregando cuentas. Ahí, Señor, entendemos que no valdrá lo que dijimos, no valdrá lo que aparentamos, sino realmente lo que había en nuestro corazón y aún las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos pues a ser genuinos, mi Dios, y lejos de buscar aquellas cosas maravillosas o sobrenaturales, atractivas, llévanos, Padre, esa intimidad con tu palabra, a una vida de oración, a dar testimonio de ti, Señor, y a dejar que tú tomes nuestras vidas, las transformes y las uses, Señor. Ayúdanos tú, Padre. Te agradecemos todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que sea de edificación todo esto.